Entonces, compañeros, como me pueden dar cuenta, me imagino que ya están viendo la presentación. Voy a revisar que esté grabando, si está grabando. Entonces, en esta diapositiva habíamos quedado la clase pasada que hicimos por Zoom. Habíamos hablado así como un recorderis de la ley 30 de 1903, que fue la primera ley que se nombra al petróleo como tal, aunque ahí no inicia la legislación petrolera, no inicia. La legislación petrolera inicia con la ley 120 de 1919, que es donde ya se establecen la terminología o los términos técnicos para la industria petrolera, que hoy están reglamentados mediante la resolución 181495 del Ministerio de Minas, esto es del año 2009. Pero la primera reglamentación de esa terminología y actividades técnicas de la industria datan del año de 1919, repito, con la ley 120. Ahí se inicia la legislación petrolera. Allá es cuando por primera vez mediante una ley el Congreso de la República establece las tasas de liquidación de las regalías de acuerdo a la instancia al mar. Repito, 1919. Es la primera vez que se establecen lo que hoy se llaman servidumbres petroleras, que son como las indemnizaciones o compensaciones que se le pagan a los dueños de las fincas o de los terrenos, y también no solo para campos petroleros, sino para oleoductos. Eso quedó estipulado en esa ley 120 de 1919. También quedó estipulado la duración de las concesiones, ¿sí? Hoy la duración de las concesiones lo tiene estipulado la ANH en 24 años. En esa época, como lo vamos a ver más adelante, pues dependía también del área geográfica o de la ubicación geográfica de la concesión o del área. De la misma manera, bueno, las regalías que fueron de acuerdo a la distancia al mar, hoy en día esas regalías están reglamentadas mediante la ley 756 del 2002, que es bajo un modelo escalonado, no dependiendo de la distancia al mar como era antiguamente, sino de acuerdo a la producción por campo. Y todo eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Bueno, ahorita llegamos a esa ley 120, más tarde yo le pongo por ahí en una hora, petrolera, y lógicamente pues ahí ustedes van a tener claro esa primera ley. Pero como ahorita pues en la ley 30 simplemente fue la primera término, las concesiones, en 1886 no hablaba de petróleo, sino de aceite de piedra y asfaltos, y minerales y carbón, ¿no? Y la concesión, digamos, la concesión de Armilla de Mares, pues era para hidrocarburos, para petróleo, pero una concesión, pues no es una ley. O sea, realmente ninguna ley anterior se refería a eso, y el Código Fiscal de 1873, pues, no hablaba de petróleo. Lo único que hizo esta ley 30 de 1903 fue que al petróleo se le categorizó al igual que el carbón, obviamente en términos fiscales. ¿Eso qué significa? Que lo que dijo la ley 30 de 1903 es que el petróleo pagaría los mismos impuestos o tributos que el carbón, nada más. Eso fue todo lo que hizo, y que las concesiones las adjudicaría
el Ejecutivo, o sea, el presidente, con el aval del Congreso. Y lo tenemos aquí, pues, resaltado en rojo. Y pare de contar, ¿sí? Luego, pues, hicimos referencia a la forma como Rafael Reyes, después de haber cerrado el Congreso, se autofacultó para adjudicar las concesiones petroleras con el decreto ley 34 de 1905, que posteriormente pues el Congreso de la República, cuando volvió a sesionar en 1909, las declaró ilegales, por lo cual es entendible que esa adjudicación de 1905 pues también se cayó al caerse el decreto 34, se cayó la adjudicación y que también, como les comenté, en 1911 el Ministerio de Obras Públicas, ya bajo otra presidencia, porque Rafael Rey llegó hasta 1910, ya con otra presidencia, pues lógicamente ya declararon caducas las dos concesiones Barco y de Mares. Eso era lo que habíamos hablado y por ahí creo que me extendí hablándoles del Tratado Urrutia-Thompson de 1914 y creo que les mostré el archivo de pozos que históricamente se han perforado en Colombia, donde les demostré que aparte de los pozos Tubará que se perforaron en el siglo XIX, entre 1883 y 1896, que se perforaron 6 pozos. Además de eso, hubo otros pozos que se perforaron desde el año de 1900 hacia adelante. Inclusive les comenté que en la Cira Infantas, o lo que es la concesión de mares, antes de Infantas 1, Infantas 2 y 3, que el 3 salió seco, Infantas 1 y 2 fueron productores, inclusive el 2 fue primero que el 1, aunque es el 2, pero fue primero. Los dos se perforaron simultáneamente, pero el 2 terminó primero que el 1. ¿Sí? O sea, se dice y dicen en la historia que el Infantas 2 fue el descubridor, pero realmente ahí, como ustedes ya saben, por el archivo que les mostré de la clase pasada, en 1908 se perforó la Cira 241 y en el año de 1911 o 12 por ahí se perforó la Cira 141, o sea que ahí ya se han perforado pozos y lo había hecho el Standard Oil, obviamente traído por Roberto de Mares, traída esa empresa por Roberto de Mares en forma clandestina, porque Colombia pues no tenía relaciones con Estados Unidos en esos momentos. Y les comenté cómo él, al renovarse en las relaciones comerciales con Estados Unidos después del Tratado Urrutia-Thompson, él viaja a Estados Unidos y se trae los gringos y firma el Acta de San Vicente de Chucurí, donde se compromete a recuperar las concesiones, la concesión de mares para sí y transferírsela a los gringos, y que se encontraron con la sorpresa de que el área ya había sido adjudicada a otro personaje de Barranca Bermeja llamado José María Peña, y ahí habíamos quedado en la clase pasada. Eso es más o menos como una especie de recorderis, pero me regreso a 1912 con la ley 110, que es el nuevo código fiscal que sustituye o deroga la ley 106 de 1873, más conocido como el Código Fiscal. O sea que la ley 110 de 1919 viene siendo el nuevo Código Fiscal, prácticamente después de 45, 47, imagínense, de 1873 al 2010 son 30, 32, 17, 39 años, ¿no? 39 años después se cambia el Código Fiscal. Ojo con eso, porque el Código Fiscal es lo que hoy se conoce como reforma tributaria, ¿no? Hoy se conoce como reforma tributaria. Y aquí en Colombia ahora hacen una reforma tributaria cada 2 años. Y miren cómo fue allá la reforma tributaria desde 1873
se reformó el Código Fiscal, llamémoslo así, o lo que hoy se conoce como Estatuto Tributario, solo 39 años después. ¿Sí? Solo 39 años después se hace. Entonces, compañeros, en ese nuevo Código Fiscal de 1912, bajo la Ley 110, se clasificaron los depósitos de petróleo como minas adjudicables con propiedad privada. Ojo con eso, porque es importante que ustedes tengan claro el concepto de propiedad privada del subsuelo en Colombia y sobre todo de la propiedad de los hidrocarburos que se descubran en, digamos, propiedades cuyo subsuelo sea privado. Porque una cosa, hoy en día, ¿no? Hoy en día, una cosa es ser propietario privado del subsuelo y otra cosa es ser dueño de los hidrocarburos que hay en esa propiedad privada del subsuelo. Ojo con eso. Es algo que muchos no entienden y que ha habido mucha confusión y discusión también al respecto. A mí me gusta profundizar sobre ese asunto porque me consultan mucho herederos de propiedades del subsuelo en forma privada. O sea, han habido muchos finqueros, sobre todo de la costa y también de los llanos orientales, cuyas fincas tienen, las escrituras tienen propiedad privada del subsuelo. O sea, son dueños no solo del suelo, sino del subsuelo. Que me han consultado con respecto a si la ANH puede adjudicar esas áreas para que una empresa petrolera pueda hacer exploración. Y obvio, producción si descubre, ¿no? Y ellos dicen, profesor, es que nosotros tenemos propiedad privada del subsuelo. Entonces yo les digo, sí, ustedes son dueños del subsuelo, pero no del petróleo. ¿Cómo así? Pero si el subsuelo es nuestro y es privado como en Estados Unidos. En Estados Unidos el dueño de la finca es dueño del subsuelo y es dueño del petróleo. Aquí en Colombia, no. Aquí en Colombia usted puede ser dueño del subsuelo, pero no es dueño del petróleo, a no ser que cumpla con lo establecido en la Ley 20 de 1969 y que quedó aclarado con la Ley 97 de 1993. ¿Sí? Y hacia allá vamos a llegar ahora. ¿Y por qué hay personas que tienen propiedad privada del suelo? Primero, pues debemos recordar de la clase anterior que Bolívar, cuando era presidente de la Gran Colombia, en el año de 1829, por allá en Quito, expidió un decreto, del cual les hablé, donde, por un lado, respetó las concesiones mineras que había adjudicado la corona española, ¿sí? Y obviamente con propiedad privada. Quien ya tenía minas de minerales, carbón y piedras preciosas adjudicadas por el rey de España, Bolívar las respetó. Es lo que jurídicamente en Colombia y en el mundo se considera derechos adquiridos y, como les dije, esos derechos adquiridos se respetan, porque si no se respetaran, eso se considera expropiación. Y bajo el modelo político nuestro, democrático y de economía capitalista, pues ese modelo de expropiación pues no existe, porque eso es propio del modelo comunista. Entonces, ya cuando un gobierno empieza a expropiar sin indemnización, pues eso ya se considera un comunismo, donde lógicamente no hay propiedad privada y todo es del Estado o de un dictador, ¿no? O sea, eso es propio de una dictadura también. Pero bajo el régimen democrático nuestro y capitalista, pues se respeta la propiedad privada y sobre todo se respeta los derechos adquiridos. Eso ténganlo claro. De la misma manera, en la clase pasada hablamos de que hubo un momento en que Colombia
se llamó Estados Unidos de Colombia, con un sistema federalista en el cual hubo estados soberanos que también adjudicaron propiedad privada del subsuelo. Luego, pues en 1886, desde esa época, tenemos un modelo centralista. O sea, ya todo está centrado en Bogotá, desde allá adjudican, firman contratos y todo, ya lo sabemos. Eso viene desde 1886 y se consideró desde el Código Fiscal de 1873 que las minas eran propiedad de la nación, lo cual se confirmó en la Constitución de 1886, que se apropió o extendió a nivel de nación el Código Minero de Antioquia, recuerden. De la misma manera, hay que recordar que la Ley 30 de 1903, pues categorizó el petróleo como mina. Entonces, obviamente quedó arropado dentro de lo que ya estaba en el Código Fiscal. Pero aquí es importante esta Ley 110 de 1912, porque además de volver a clasificar el petróleo como una mina, se estableció de que esas minas eran adjudicables bajo la categoría de propiedad privada. ¿Eso qué significa, compañeros? Que de acuerdo a las concesiones que se hayan adjudicado bajo la vigencia de la Ley 110 de 1912, quien tuviera concesiones y sobre todo adjudicado baldíos, o sea, terrenos de la nación, y que se hubieran titulado bajo esa Ley 110 de 1912, ahí ese dueño o titular de esa propiedad, además de ser dueño del suelo, es dueño del subsuelo. ¿Sí? Además de ser dueño del suelo, es dueño del subsuelo. Entonces, yo me voy a saltear un momentico para cerrar este tema. Me disculpan que me salteé, pero es importante hacerlo. Y me voy a ir a la Ley 160 de 1936. La Ley 160 de 1936 dejó claro lo siguiente: consagra que es propiedad privada el petróleo. Ojo, el petróleo es propiedad privada, el petróleo que se encuentra en terrenos que salieron legalmente del patrimonio de la nación antes del 28 de octubre de 1873. Me devuelvo. ¿Sí? Ojo lo que dice la Ley 110. Dice, clasificó de depósitos de petróleo como minas adjudicables de propiedad privada en la medida que el carácter fiscal al petróleo, en la medida que dio carácter fiscal al petróleo que haya sido descubierto en terrenos baldíos y en terrenos adjudicados con posterioridad al 28 de octubre de 1873, sin perjuicio de derechos adquiridos. ¿Cuáles son los derechos adquiridos? Lo que venía desde la época de la colonia. Me devuelvo a la Ley 160 de 1936, que dice que todo lo que haya sido adjudicado legalmente antes de ese Código Fiscal de 1873 y que se hayan adjudicado legalmente durante la vigencia de la Ley 110 de 1912, será propietario del petróleo. Obvio, es propietario del subsuelo y es además propietario del petróleo. No solo del subsuelo, sino también del petróleo. Sobra decir aquí que además de lo que fue adjudicado bajo la Ley 110 de 1912 y fue adjudicado o titulado, baldíos que fueran titulados antes de 1873, también entran aquí a ser propietarios del petróleo y del subsuelo aquellos terrenos que tengan cédula real. ¿Qué es cédula real? Lo que Bolívar respetó, o sea, que hayan sido adjudicados en la época de la colonia.
Esas son las 13 secciones y que es dueño tanto del subsuelo como del petróleo. Pero me voy a saltear a 1969, compañero, para cerrar eso y no volver a hablar de ese tema más adelante. Porque si lo hago cronológicamente como están las diapositivas, pues va a quedar un tema entrecortado y después ustedes no lo van a entender. Y yo quiero que les quede claro. Pues por eso me salteo en las diapositivas. Entonces, la ley 20 del 69, pues, de la cual vamos a hablar más adelante, porque después de la ley 120 de 1919, la segunda en importancia petrolera es la ley 20 del 69, porque define muchas cosas, ¿no? En esa ley 20 del 69 se reitera el derecho del Estado sobre el subsuelo sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros, o sea, vuelve y se respeta lo que se llama derechos adquiridos. Bueno, ahí, aunque no lo escribo ahí, la ley 20 del 69 lo que deja claro es que es dueño del petróleo aquel que tenga propiedad privada del subsuelo, pero que además tenga evidencia de la existencia de hidrocarburos hasta esa fecha en la cual la ley 20 de 1969 fue publicada en el diario oficial. Me explico. Lo que dice la ley 20 es que aquel que tenga propiedad privada del subsuelo y tenga evidencia de la existencia de hidrocarburos en su propiedad privada del subsuelo antes de la expedición de esa ley, será dueño del petróleo. Pero la ley 20 del 69 deja claro que así usted sea dueño del subsuelo, pero no ha descubierto petróleo, o sea, no tiene evidencia hasta esa fecha de expedida la ley, no tiene evidencia de la existencia de hidrocarburos, no es dueño del petróleo. En otras palabras, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente. Bajo mi modesta interpretación jurídica, yo no soy abogado, ¿sí? Pero bajo mi modesta interpretación, lo que hizo la ley 20 de 1969 es que les expropió la propiedad, o sea, expropió el petróleo o la propiedad privada de los hidrocarburos que estén en los predios que tengan propiedad privada del subsuelo. En otras palabras, lo que les dije hace rato, hoy en día muchas fincas tienen escrituras con propiedad privada del subsuelo, pero no son dueños del petróleo. O sea, son dueños del subsuelo, pero no del petróleo. Muchos pensarán, bueno, entonces a la hora de la verdad, pues no es dueño del subsuelo, porque si no es dueño del petróleo, ¿qué saco con ser dueño del subsuelo, pero el petróleo no? Pero usted sabe que en el subsuelo pueden haber otros minerales, ¿no? Pueden haber diamantes, puede haber carbón, puede haber oro, ¿sí? Y si es propiedad privada, pues es dueño de eso. Lo que la ley 20, lo que la ley 20 les quitó fue los hidrocarburos. Entonces, usted es dueño del subsuelo, pero no de los hidrocarburos, a no ser, repito, que los haya descubierto antes, pero no quedó así con la palabra descubiertos. Lo que quedó fue que tuviera evidencia de la existencia de hidrocarburos. El único campo en Colombia, o los dos únicos campos en Colombia, que cumplen con la ley 20 del 69, uno de ellos activo por el momento, otro no. El activo es Campo Velázquez, que hoy el dueño es Manzarobar. ¿Sí? Ese es activo y produce por ahí como 3.000, 3.200 barriles por día no más. Ese es el único campo activo privado en Colombia, no más. Ese es el único campo. Y lógicamente es porque ese campo fue descubierto por la Texaco en 1956. Eso queda en Puerto Boyacá.
Y a ustedes, si le pregunta a alguien si en Colombia hay propiedad privada o campos privados de petróleo, sí los hay. Y lógicamente ese campo está activo. Entonces, cumplió con la ley 20 del 69. ¿Por qué? Porque fue descubierto antes del 69. Fue descubierto en 1956 y fue descubierto en terrenos de herederos del virrey Solís. ¿Sí? Cuenta la historia que esa finca donde se descubre Velázquez era la finca de veraneo del virrey Solís, o sea, cuando iban de vacaciones. Y le quedó luego a sus herederos. Posteriormente, pues, esa finca la compró Texaco y Texaco descubrió ese campo y ese campo por eso es privado. Queda claro. Y lógicamente que el otro campo que es privado es el campo de Tubará, que fue perforado el primer pozo en 1883 y esos predios también fueron adjudicados por la corona española y hoy en día ahí hay, como les dije en la primera clase, ahí hay 230 y pico herederos, bastantes son herederos de esa, y que la NH adjudicó por ahí en el 2008 a una empresa como concesión y alcanzaron a hacer sísmica, pero las familias o los descendientes demandaron y la demanda la ganaron. Ahorita está en tercera instancia en el Consejo de Estado, pero eso es claro que eso es de ellos porque cumplen la ley con la ley 20 del 69, porque ahí perforaron pozos antes de expedida la ley y en un terreno que tiene cédula de propiedad real, eso es claro. Pero ese campo no está activo, aunque tiene pozos. Esos son los dos únicos casos. Ahora, ustedes se preguntarán por qué en la diapositiva dice que esta norma fue interpretada con autoridad por la ley 97 de 1993. Resulta de que posterior a la ley 20 del 69 se descubre Cusiana en el contrato Santiago de las Atalayas y Cusiana se descubre en unos terrenos que tienen propiedad privada del subsuelo. ¿Sí? Y lógico, pues ya posterior a la ley 20, porque eso ocurrió en 1989. El descubrimiento se da 20 años después de esa ley. Entonces, ahí las familias de esas fincas, que fueron 52 familias con propiedad privada de ese subsuelo, procedieron a demandar. Contratar a cada familia un abogado y les tocaba a cada familia contratar un abogado porque en esa época jurídicamente no existía el modelo que hoy existe de acción conjunta o acción de grupo. Acción de grupo es que cuando varias personas o familias tienen el mismo fin o los afecta el mismo litigio, se pueden unir y hacer una sola demanda entre todos. En esa época no existía porque en esa época, compañeros, pues no se había despedido esa norma, que esa norma de acción de grupo viene desde 1999 hacia acá. Entonces estamos hablando de 1989. Entonces le tocó a cada familia buscar un abogado y instaurar cada una por separado la demanda, reclamando el derecho del hidrocarburo en el subsuelo y lógicamente basándose en la ley 20 del 69, en el sentido de que la ley habla de que además de ser propietarios del subsuelo, había evidencia de la existencia de hidrocarburos, que sí la había, porque ellos lo que utilizaron como prueba para demostrar de que sí había hidrocarburos ahí es los manaderos de crudo que hay en la zona, porque en esa zona hay una vereda que se llama así, manaderos, por los manaderos de crudo, y además hubo un fenómeno natural que fue lógicamente desastroso. En 1937 hubo una emanación de gas a través de una falla, no sé si fue la falla de Yopal o la falla de Cusiana, el gas salió a la atmósfera, es uno de las cosas o fenómenos que
se dice que puede provocar el fracking de una migración por las fallas de gas a salir a superficie, y que se ha presentado en Pensilvania, en Estados Unidos, y contaminó acuíferos, y por allá en Australia también, con el fracking hubo escape de gas por unas fallas que contaminó para un río, y eso, todo eso ustedes lo han visto por internet. Bueno, allá se dio un fenómeno en 1937 que el gas sale a superficie, saturó la atmósfera en las concentraciones explosivas que todos conocemos, y es una concentración de metano entre el 5 y el 15%, pues se vuelve explosivo. Y lógicamente pues hubo una fuente de ignición que provocó una explosión que desapareció un pueblo, y el pueblo se llamaba Santiago de las Atalayas, en una vereda que se llama hoy en día Las Atalayas, ahí en el Piedemonte llanero, esto queda por ahí entre Agua Azul y Yopal hoy en día, por ahí en esa zona. Y esa explosión salió registrada en la prensa de esa época, en 1937, que el pueblo había desaparecido. De por sí Ecopetrol, cuando adjudica esa área, le puso el nombre de Santiago de las Atalayas, la primera área del contrato de asociación Santiago de las Atalayas, donde descubre Cusiana. Compañeros, Ecopetrol le puso el nombre de Santiago de las Atalayas en honor al pueblo que desapareció por la explosión de gas. Entonces, esas fueron mostradas por los abogados de las familias como evidencia de la existencia de hidrocarburos antes de 1969, antes de expedida la ley 20. Y es claro que esas son evidencia, y eso así nos lo muestran a nosotros, o nos lo enseñan en clase, y está en los libros. Cuando ustedes ingresaron a la carrera como primíparo, recuerdan que en Introducción a la Ingeniería de Petróleo, su profesora o profesor tuvo que haberles enseñado o indicado que un manadero, una emanación de gas, es una evidencia de la existencia de hidrocarburos, por lo cual esta familia ganaron la demanda en primera y segunda instancia. Pero imagínense, ya se había descubierto Cusiana con unas reservas calculadas en más de 1.500 millones de barriles, y en aquella época se le daba un valor comercial del orden de los 15.000 millones de dólares, y se habían involucrado en ese contrato tres grandes multinacionales como BP, la empresa petrolera más grande de Inglaterra, de la cual la reina Isabel II es dueña del 80% de las acciones, y de igual manera pues es una de las 10 empresas petroleras más grandes del mundo, como todos ustedes lo saben. Y además ahí estaba como socia también Total, la empresa francesa también más grande de Francia y una de las más grandes del mundo. Y en ese mismo contrato Santiago de las Atalayas estaba Triton, una de las empresas petroleras más grandes de Estados Unidos, y lógicamente estaba Ecopetrol como socio en un 50% de ese contrato, por lo cual era una pelea con pesos pesados mundiales, ¿sí? Una vaina, como dicen en la costa, de gran envergadura, ¿sí? Una pelea berraca. Y perder, lógicamente, esa inversión que se hizo para descubrir ese yacimiento de Cusiana, y que quedara de propiedad de 52 familias, pues eso era un golpe duro no solo para el país, sino que Colombia quedaba mal posicionada a nivel internacional, donde se perdería la confianza del inversionista extranjero, y eso podía pues llevar al traste a la inversión extranjera directa. Bueno, eso era un mierdero en esa época, que por tal razón el gobierno le tocó llevar al Consejo de Estado como derecho de súplica de que el Consejo de Estado fallara en tercera instancia definitivamente, pero todo se veía evidente de que lógicamente esas familias eran dueños de ese petróleo, porque se cumplía con la ley 20 del 69, y que ahí no había nada que hacer. Entonces les tocó al gobierno llevar de carácter de urgencia
la aprobación de una ley en el Congreso que obviamente dejara sin piso lo que la ley 20 decía de la evidencia de la existencia de hidrocarburos, y ahí es donde el Congreso aprueba con urgencia la ley 97 de 1993 antes de que el Consejo de Estado fallara. Y en su artículo segundo, la ley no tiene sino 2 artículos, es la ley más corta que yo conozco del Congreso. En el segundo artículo dice, y lo leo, está entre comillas ahí, descubrimiento de hidrocarburos. Se entiende que existe yacimiento descubierto de hidrocarburos cuando mediante perforación con taladro o con equipo asimilable y con las correspondientes pruebas de fluidos se logra el hallazgo de la roca en la cual se encuentran acumulados los hidrocarburos y que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos de producción, propiedades petrofísicas y propiedades de fluidos, cierro comillas. Compañeros, como se pueden dar cuenta, tumbaron el argumento de que los manaderos o resumaderos o emanaciones de gas era lo que las familias habían argumentado como prueba de la existencia de hidrocarburos previo a la expedición de la ley. Eso lo tumban con esta ley 97 del 93. Y lógicamente al quedar así de que tiene que ser con taladro, pues como allá no han perforado con taladro antes de 1969, pues las familias perdieron la demanda del Consejo de Estado y Cusiana quedó para BP, Triton, Total y Ecopetrol. ¿Sí? Ojo con eso, y obvio que eso es lo que está vigente, prácticamente la ley 20 del 69, y lógico, aclarado bajo la ley 97 del 93. Por eso, cerrando ese tema y para devolverme a la diapositiva de la ley 110 de 1912, queda claro, compañeros, que usted puede ser propietario o su familia o alguien puede ser propietario del subsuelo, pero no de los hidrocarburos, a no ser que se haya perforado antes de 1969, más exactamente antes del 20 de noviembre de 1969, que es cuando se publica la ley 20 del 69 en el diario oficial, ¿sí? Es ya cuando una ley entra en vigencia. Una ley entra en vigencia cuando se publica en el diario oficial. Entonces, compañeros, por eso es que hoy en día hay, por ejemplo, finqueros que me han abordado a mí, en el caso, por ejemplo, en el Cesar, hay una familia de apellido Parodi, que son familiares de Gina Parodi, la que fue ministra de Educación en el gobierno de Santos y es la compañera de la que fue ministra de Transporte también en el gobierno de Santos y que hoy andan por allá huyendo de la justicia en Italia por el problema ese de Odebrecht. Esa familia Parodi, ellos tienen propiedad del subsuelo. ¿Por qué? Porque fueron fincas también adjudicadas en la época de la colonia. O sea, ellos tienen cédula real. Pero ellos no son dueños del petróleo que hay en el subsuelo porque no cumplen con la ley 97 del 93, ni tampoco con la ley 20. O sea, no hay evidencia de la existencia de hidrocarburos y en esas fincas nunca se perforaron pozos antes de esas leyes. ¿Sí? Antes de 1969 no hay perforación de pozos en esas fincas. Ellos me consultaron y yo les dije claro, les dije, vean, la única forma es que allá en esas fincas hayan perforado pozos y hayan descubierto hidrocarburos antes de 1969. O si no, pailas. Bueno, me consultaron, me dejaron las escrituras en la oficina y se fueron y no me volvieron a llamar. Hoy en día, o el año pasado, mejor me abordó un abogado de unos señores que tienen una propiedad en el Magdalena, cerca a Barranquilla, pero al otro lado del río Magdalena, después del puente Pumarejo, yendo hacia Ciénaga. Inclusive me dieron coordenadas y mapas
y ellos también tienen propiedad privada del subsuelo, y ahí sí se perforaron pozos que dieron gas. Y dicen que son pozos de los años 50, pero que como fue gas, en esa época el gas no era comercial, entonces esos perforadores, esos pozos quedaron ahí abandonados, pero sí dieron gas. Entonces, con ellos quiero reunirme yo en Bogotá, con el propietario de la finca y el abogado, hacia el mes de marzo, hacia finales de marzo, que vamos a dejar una reunión en Bogotá, pero finalmente no se dio por cuestiones de la pandemia. La cuarentena que nos tiene aquí en acuartelamiento de primer grado. Entonces, eso está pendiente, pero para mí sí es cierto que ahí hay pozos de gas perforados antes de 1969. Ellos son dueños de ese subsuelo y del hidrocarburo. O sea, son dueños del subsuelo, sí es claro, pero ellos sí son dueños del hidrocarburo. Y o sea, yo revisé esa área en el mapa de tierras de la ANH, y la ANH también tiene claro que eso no lo pueden ellos adjudicar, porque en el mapa de tierras de la ANH esa área la consideran como zona de reserva forestal. Y realmente no es que ahí haya una selva o una reserva forestal. Así la tiene clasificada la ANH para efectos de no adjudicarle esa área a nadie, porque se sobreentiende que lo que son reservas hídricas y forestales, pues no se pueden adjudicar, ¿sí? Entonces son zonas protegidas. Entonces, al meterlo como reserva forestal, pues ellos evitan de que de pronto una administración que llegue a futuro equivocadamente pues termine adjudicando esa área que es propiedad privada del subsuelo y los hidrocarburos al cumplir con la ley 20 del 69, y entonces para evitarse por ahí un litigio, ¿sí? Una demanda, entonces mejor en el mapa de tierras lo catalogaron como una reserva forestal. Entonces esas zonas sí, ahí sí son dueños de los hidrocarburos. Entonces, compañeros, eso lo deben tener claro, porque de pronto a futuro alguien los consulta, ustedes pues tienen familia y se dan cuenta, ay no, el chino se graduó, ingeniero de petróleos, entonces vamos a preguntarle. Entonces, cuando ocurra eso, pues se acuerdan de esta clase, estas leyes. Yo este material se lo voy a colgar aquí en la plataforma de Microsoft Teams para que ustedes lo bajen, junto con el archivo del historial de pozos perforados en Colombia, y otro poco de material les voy a colgar para que ustedes lo puedan bajar y lo tengan disponible, y a futuro pues si los consultan pues ahí cobran por la consulta y se acuerdan de mí y me consignan alguito, ¿no? Es importante, yo cobro por esas consultas obviamente, porque eso no lo sabe cualquier abogado, ni siquiera los abogados con especialización en Derecho Mineroenergético de la Universidad Externado no saben de esto, muy pocos. Bueno, yo me devuelvo cronológicamente como veníamos, cierro este capítulo de propiedad privada del subsuelo. Queda claro, ¿no? Ustedes saben. Paso a la ley 75 de 1913, que deroga la ley 110 de 1912. Establece que las minas de carbón y petróleo podrían explotarse a través de contratos aprobados caso por caso en el Congreso de la República. Ojo con eso. Bueno, aquí lo único que modifica, bueno, además de derogar el Código Fiscal, ahí sí fue una reforma tributaria que se hizo en un año siguiente al anterior, y yo creo que desde cuando eso el Congreso viene o el gobierno viene con ese vicio de estar haciendo reformas tributarias cada rato, pero ahí hay una cosa que debo dejar clara. Ahí dice entre paréntesis que se derogó la ley 110 de 1912, pero no en todo, aunque estableció de que las concesiones tenía que adjudicarlas el Congreso de la República. Lo de la propiedad privada se mantuvo hasta 1919, o sea, todo lo que se adjudicó desde 1912 hasta 1919 es considerado propiedad privada del subsuelo y de los hidrocarburos que hayan ahí,
como lo dejó claro la ley 160 de 1936 y como obviamente lo estipuló la ley 20 del 69, eso queda claro. Pero aquí la importancia de la ley 75 está en dos cosas. Una, pues que esa adjudicación conjunta de una concesión que tenía establecida la ley 30 de 1903, en el sentido de que lo celebra el contrato, la rama ejecutiva es el presidente con aval del Congreso, ¿tá? Las dos, digamos, ramas del poder, ejecutiva y legislativa, eran los responsables de la adjudicación de las concesiones. Aquí en la ley 75 de 1913, esa responsabilidad queda exclusiva para el Congreso de la República. Y así lo es hasta 1919, y como les comenté en la clase pasada, pues a Roberto de Mares y a Virgilio Barco les tocó hacer lobby en el Congreso para conseguir de que le readjudicaran las concesiones que ya les habían sido caducadas por el Ministerio de Obras Públicas en 1911. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro, lógicamente, y es que cuando Marco Fidel Suárez, en 1919, a raíz de la corrupción en el Congreso y el escándalo que hubo en los medios de comunicación y en el país por denuncias que hizo Jorge Eliezer Gaitán, que en su momento era representante a la Cámara por el Partido Liberal, que era el partido de oposición, porque recuerden que los conservadores gobernaron desde 1886 hasta 1930, que fue lo que se conoció o se conoce como la hegemonía conservadora, porque lógicamente duraron 44 años en el poder. Pero ese escándalo llevó a que Marco Fidel Suárez expidiera el decreto 1255 de 1919, donde declaró que todos los yacimientos petroleros pertenecían a la nación. En otras palabras, él nacionalizó el petróleo y coloco aquí en rojo de que la Unión Soviética nacionalizó el petróleo en 1917, porque históricamente en el mundo el primer país en nacionalizar el petróleo fue la Unión Soviética, o sea, hoy Rusia, después de la revolución bolchevique, cuando tumban al zar Nicolás II. Entonces, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, nacionaliza el petróleo en la Unión Soviética, y el segundo país en el mundo en hacerlo fue Colombia en 1919, pero fue una nacionalización que no duró sino 15 días por dos cosas. Uno, porque no le correspondía a él, como dice entre paréntesis, el Consejo de Estado lo declaró ese decreto como inasequible porque iba en contravía de la ley 75 de 1913, que es el otro sentido de la ley en 1913, la ley 75, repito, estableció que quien debería adjudicar los contratos era el Congreso, o sea, no era potestad del presidente Marco Fidel Suárez, sino el Congreso. Pero también hubo una presión por parte de Estados Unidos, quien al conocer el decreto 1255, donde se nacionaliza el petróleo en Colombia, le envía un telegrama al presidente Marco Fidel Suárez, donde el presidente de Estados Unidos, un tal Wilson, amenaza con invasión militar si no se deroga ese decreto. Pues no se sabe si fue una coincidencia de que el Consejo de Estado lo declara inasequible, pero lo que más sorprende es la inmediatez, porque lo hacen 15 días y lo hace el Consejo de Estado sin que alguien hubiera puesto una demanda. Usted sabe que la justicia actúa en pro de una demanda. Si nadie demanda, pues la justicia no actúa. Entonces, por ejemplo, alguien comete un delito y si nadie lo denuncia por el delito, pues lo dejan libre. Es lo mismo. Un ladrón lo roba a usted, pero si usted no va a instaurar una denuncia por el robo, pues al ladrón lo tienen que dejar libre.
porque nadie puede ser privado de la libertad por más de 72 horas, ¿sí? A no ser que alguien lo haya demandado. Entonces, si nadie denuncia, pues, lógicamente lo dejan libre. Muchas mujeres sufren el maltrato intrafamiliar, el marido les casca o a veces nos pasa al contrario, la mujer nos pega a nosotros y uno pues si no denuncia el maltrato pues así se queda y obviamente pues no, la justicia no procede. Entonces lo mismo ocurrió ahí. Yo lo que veo que ocurrió históricamente en 1919 es que Marco Fidel Suárez, por la amenaza de Estados Unidos de invadir militarmente a Colombia, pues el mismo presidente Marco Fidel Suárez le pide al Consejo de Estado que declare inexequible el decreto, argumentando obviamente pues que no es potestad de él, porque eso es potestad del Congreso según la ley 75 de 1913. Eso es lo que yo me imagino que ocurrió y en resumen lo que ocurrió es que realmente la nacionalización del petróleo no se configuró, o sea, no nos duró nada, fue simplemente un amago que hubo ahí. En esta diapositiva también aparece la ley 63 de 1916, donde se estipula de que el 50% de las regalías va para el departamento productor. Ya sabemos que las concesiones Marco y Temares adjudicadas en 1905 quedaron con un compromiso de regalías del 15%, lo cual cuando estas concesiones fueron readjudicadas por el Congreso en 1919, por el Congreso como le estipula la ley 75-1913, cuando se readjudica, pues al readjudicarse quedaron bajo la misma tarifa o tasa de regalías del 15% que ya se había acordado inicialmente en la primera adjudicación de 1905. Sin embargo, lo que sí se cambia y se le aplica en esa readjudicación es la duración de cada concesión, donde quedó estipulado de que las concesiones adjudicadas al oriente de la cordillera oriental tendrían una duración de 50 años y las adjudicadas al occidente de la cordillera oriental tendrían una duración de 30 años. ¿Sí? Es lo único que se modifica con la readjudicación que hace el Congreso en 1919. Yo les conté en la clase pasada lo que ocurrió con el Tratado Urrutia-Thompson, dado por la inauguración del Canal de Panamá, donde Colombia aún era dueño de las costas caribeñas de Nicaragua, que hoy son de Nicaragua, pero que en esa época eran de Colombia y que eso fue adjudicado o cedido por Colombia a Nicaragua en 1928 con el tratado espere que pase el peto, espere. Me tocó decirles que me apagara el pito ahí porque no suena peto sino Petro. Bueno, entonces, compañero, como les venía diciendo, o les recuerdo de la clase pasada, pues Estados Unidos no podía dar uso al Canal de Panamá por ser aguas continentales, todo eso lo expliqué, y que lógicamente eso impulsó a que Estados Unidos pues buscara a Colombia para renovar relaciones y permitir el acceso de los barcos al canal por el Atlántico, y eso llevó a que Colombia pues se beneficiara en el sentido de utilizar a perpetuidad de forma gratuita el canal, que como les dije todavía se cumple, y de la misma manera también la indemnización de los 25 millones de dólares por los trabajos que Colombia había adelantado en el canal de Panamá. Alguien que me hable por ahí para saber si están conectados o yo estoy hablando solo. ¿Sí me escuchan? Sí, señor.
Aló. Sí. Bueno, bueno. Sí, señor. Sí, profesor, sí, claro, fuerte y claro se escucha. Bueno, muchas gracias. Me disculpan ahí a veces los ruidos externos. Yo tengo mi estudio en un balconcito en un segundo piso y pues pasan los vendedores ambulantes de hojaldras, de peto, de churros, tomates, aguacates, etcétera. Y ¿qué? Y me toca hacerme aquí porque es que aquí tengo el modo de internet. Si me hago por allá atrás no me llega la señal clara y se me cae. Entonces me toca aquí, obviamente, aguantarme esos ruidos y ustedes también, pero ustedes sé que me sabrán disculpar. Bueno, compañeros, entonces retomando rápidamente, pues ustedes ya saben qué ocurrió con eso, pero los 25 millones de dólares, es bueno también que quede claro de que hacia 1919 esos 25 millones de dólares no los había girado Estados Unidos, ¿sí? No los había girado. ¿Qué ocurre? Ustedes se pueden leer un librito que publicó Jorge Villegas, que se llama Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa. Ese librito no se consigue en las librerías porque pues, el señor murió y nadie lo ha vuelto a mandar a editar. Yo lo tenía y un día se lo presté por abajo al senador Jorge Robledo y se quedó con él. Pero ustedes cuando han visto esas ferias del libro en los parques, ustedes que ven estos toldos que sacan libros viejos, en los parques por ahí se consigue. Es un librito chiquito, de pasta amarilla, y las hojas pues son hojas de papel periódico. Es un libro barato, eso lo consigue en 5,000 pesos. ¿Sí? Ese libro pues trae la historia del petróleo en Colombia también, y viene narrado creo que hasta 1978 por ahí. Yo he querido como retomar o mejor dicho, volver a publicar ese libro, reconociendo los derechos de Jorge Villegas y sus descendientes, los descendientes que tenga él, buscarlos a ver quién tiene los derechos de autor y completar o terminar la historia hasta nuestros días, ¿no? Narrarla desde donde la dejó él hasta nuestros días, pero es una historia muy verídica que se basa en la información que hay de los periódicos de la época y los archivos del Congreso de la República. Y a él ahí narra toda la odisea que se presentó en su momento en 1918 y 1919. Recuerden que los pozos Infantas 1, Infantas 2, Infantas 3 figuran de 1918, pero las concesiones fueron readjudicadas en 1919. O sea que los gringos trajeron los taladros en 1916 y ellos se pusieron a perforar sin tener la concesión ni para ellos, ni tampoco era en su momento ni de Roberto de Mares, porque recuerden que Roberto de Mares perdió la concesión en 1911. En 1916 el Ministerio de Obras Públicas expidió un decreto derogando el decreto de 1911, donde se habían declarado caducas las concesiones Barco y de Mares. En otras palabras, al derogar el decreto que las caducó, pues quedaban vigentes, pero que eso lo hacía ilegal. La ley 75 de 1913 establecía que eso era potestad del Congreso, por lo cual el Ministerio de Obras Públicas, o sea, el Ejecutivo, no lo podía hacer. Y dos, recuerden que el Congreso de la República en 1901 declaró ilegales todos los decretos que había expedido Rafael Reyes en el momento en el cual él cerró el Congreso y legisló por decreto, por lo cual la misma adjudicación inicial había sido ilegal. Entonces, eso pues
llevó a que realmente en el 1916 esa derogación del decreto de 1911 no tenía validez. O sea que ahí no era propietario de la concesión Roberto de Mares. Y tampoco José María Peña, el señor ese de Barranca, a quien también el Ministerio de Obras Públicas, mediante un decreto de mayo de 1916, le había adjudicado esa área a ese señor, porque tampoco era potestad del Ministerio de Obras Públicas por la misma ley 75 de 1913, por lo cual le tocó hacer lógicamente lobby ante el Congreso, y lo que narra tanto Jorge Villegas en su libro Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa, como está en el expediente de la acción popular que instauró el bisnieto de José Joaquín Borges. ¿Sí? Lo tengo por aquí, mostrar qué pasa con José Joaquín Borges. No lo tengo por aquí, yo tengo una foto de él. Ahí está. Bueno, ahí está José Joaquín Borges. Esto lo vieron ustedes en su historia de José Joaquín Borges, quien después de la guerra de los 1000 días, él montó por ahí en Barranca una bodega para extraer madera y algunas hierbas o plantas como la quina del Magdalena Medio, y en ese proceso pues redescubrió los manaderos de Infantas, y él fue el que llevó las muestras de crudo hasta Barranquilla, que posteriormente pues estos señores que tenemos aquí, María Palacios, llevó a Cartagena, donde Roberto de Mares conoció la existencia de ese petróleo, y que procedió a ir a buscarlo a Barranca y se comprometió con él de que lograría la concesión para ambos, cosa que no ocurrió, y la adquirió fue para él solo. Profe, no se le escucha. ¿No se escucha? Profesor, se escucha muy feo. ¿Serio? Reviso aquí una cosita. Bueno, ahí. ¿Cómo me escuchan ahí, compañeros? Mejor. Y apagué el ventilador porque fue que me lo prendieron y lo tenía aquí de frente. Y lógicamente el ventilador genera un ruido ahí en el micrófono. Ya me escucha mejor, ¿no? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, entonces les contaba de que el bisnieto de José Joaquín Borges, a raíz de que el Ministerio de Comercio Exterior en 1997 expidió unas estampillas en honor a los pioneros de la industria petrolera en Colombia, y no incluyó a José Joaquín Borges, a quien han tenido como pionero de la industria petrolera en Colombia muchos autores, ¿sí? Muchos autores
que han escrito esa historia del petróleo en Colombia lo han tenido como pionero. En esa acción popular, pues, se adjuntaron unos documentos que soportan toda la historia que yo les he contado de la adjudicación de la concesión de mares y todos los escándalos que hubo en el Congreso por, digamos, la presión o soborno que hicieron los de la Tropical Oil Company al comprar congresistas de la época para lograr la readjudicación de la concesión. Todo eso está en ese expediente. Y ahí pues yo en el fallo que di como perito, pues realmente no lo consideré como pionero de la industria. Para mí no es pionero José Joaquín Borges, porque por un lado, ni él fue el que descubrió los manaderos de Infantas, porque eso lo hizo Gonzalo Jiménez de Quesada en 1936, como ustedes lo saben. Además, él nunca tuvo una concesión a nombre de él, nunca tuvo concesión, la tuvo Roberto de Mares, pero no él. Segundo o tercero, él nunca perforó pozos ni hizo exploración, tampoco hizo uso del petróleo con fines comerciales, como sí lo hizo, por ejemplo, Aquileo Parra, quien lo utilizó para impermeabilizar garlantinas. Tampoco tuvo comercialización de petróleo como tal. O sea, él ni tuvo concesiones, ni perforó pozos, ni nada. O sea, para mí, José Joaquín Borges lo único fue que llevó unas latas, unas muestras de crudo a Barranquilla y luego le contó a Roberto de Mares dónde era el manadero de Infanta. Y para de contar, no más. Pero no es pionero de la industria como tal. Por lo cual no se merece esa categoría de pionero como aparece en esa diapositiva. Yo le puse ahí porque esa diapositiva la saqué de un documento de Ecopetrol en sus 50 años que publicó un libro y Ecopetrol sí lo consideraba pionero de la industria, lo considera. Pero lo importante de esa demanda del bisnieto de José Joaquín Borges es toda la documentación que él adjunta en el expediente. Es importante. Y ahí lo que se narra, lógicamente, es que la readjudicación de la concesión Barco y de Mares obedeció a un chantaje por parte de Estados Unidos y a una presión de los concesionarios o de los gringos de la Tropical Company, quienes, como les cuentan en la historia a ustedes, y lo cuenta Jorge Villegas en su libro, ellos a cada congresista le regalaron un carro, carros que trajeron por el río Magdalena hasta Gamarra y luego los subieron desarmados a Loma de Mula hasta Bogotá, porque cuando eso ponían carretera, fueron los primeros carros que llegaron a Colombia, llegaron en 1919 y llegaron para los congresistas de la época regalados por la Tropical Oil Company. Y a los hijos de los congresistas en edad escolar los llevaron a estudiar becados a Estados Unidos. ¿Sí? Eso está consignado no solo en las denuncias de Jorge Gaitán en el Congreso de la República, sino también en el libro de Jorge Villegas y en los periódicos de la época. O sea, eso fue un escándalo similar al de Odebrecht, ¿sí? O al de Reficar, o todos los escándalos de corrupción que hay en Colombia. Bueno, de esa manera, pues el Congreso, bajo las atribuciones que le da la Ley 75 de 1913, pues readjudicó esas dos concesiones, como ya lo sabemos, y al readjudicarlas el mismo día que el Congreso las readjudica tanto a Roberto de Mares como a Virgilio Barco, ellos dos van a la Notaría Tercera de Bogotá y hacen las escrituras de traspaso tanto a la Tropical Oil Company como a la Colombian Petroleum Company, o sea, a la Troco y a la Colombian Petroleum Company, la Colpet. Antes eran sus nombres populares, fue la Troco y la Colpet. La Tropical Oil Company, ya sabemos, concesión de mares,
y la Colpet en Tibú, en el Catatumbo. Aquí pues ya empiezo a hablarles de esta ley 120, que como les dije es la más importante, la primera ley dictada expresamente para petróleo, donde se estableció la terminología técnica del petróleo, de cada una de las actividades, la nomenclatura, qué es un pozo exploratorio, qué es un pozo productor, qué es un oleoducto, etcétera. Toda esa terminología que, como les dije al principio de la clase, hoy está reglamentada mediante la resolución 181495 del 2009, expedida por el Ministerio de Minas, y que ustedes en su clase de producción, me imagino, que la tendrán que leer, más si su profesor es Eric hace que ustedes se lean esa resolución, porque es donde está estipulado toda la parte técnica de la industria petrolera en Colombia. Entonces, además esa ley clasifica los contratos de petróleo como de arrendamiento o concesión de arrendamiento, o sea, se mantiene el modelo de concesión que ya venía, divide el país en 3 regiones según el potencial de hidrocarburos. Las 3 regiones es la parte de los llanos orientales, y el Catatumbo es una región. La otra región es el Magdalena Medio y el Alto Magdalena, y la tercera región es la región del Caribe. Y de acuerdo a eso señaló las regalías del 6, 8 y 10% dependiendo de la distancia al mar. Entre más lejano al mar, menos regalías, obviamente por efecto de logística, ¿no? Cuando eso pues no había la red de oleoductos que hay hoy en día, ni de gasoductos, entonces sacar crudo, por ejemplo, de los llanos orientales era muy complicado porque no había ni carreteras siquiera, menos oleoductos. Entonces se consideraba que el petróleo descubierto hacia el oriente de la cordillera oriental solo pagaría regalías del 6%, y la concesión tendría una duración de 50 años, como les dije antes. Lo que se descubriera en el Magdalena Medio y en el Alto Magdalena, o sea, Tolima, el Huila, los Santander, Boyacá, desde Aguachica hacia arriba, por todo el río, pagaría regalías del 8%, y tendría una duración de 30 años la concesión, como ocurrió con la concesión de mares. Pero ahí sí las regalías siguieron del 15%, como ya les dije, al igual que la de barco. Y lo que se descubriera en las cuencas de lo que hoy es el valle inferior del Magdalena, Cesar y Ranchería, hacia La Guajira, y lo que se conoce como la cuenca de Sinú y San Jorge hacia Sucre y Córdoba, eso pagaba regalías del 10% y también duración de 30 años. Así quedó estipulado en la ley 120. Y ya ahí entran a participar los municipios en las regalías. Recordemos que en 1916, en la ley 63, las regalías se repartían entre la nación y el departamento. Ya aquí en 1919 entra el municipio también, municipios productores, ¿no? Esa participación entre la nación, departamentos y municipios se mantiene, pues se mantuvo hasta la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 establece que las regalías solo deben ser para los entes territoriales, tanto productores como no productores, ¿sí? La ley 20 del 69 subió las regalías al 20%, pero mantuvo la repartida entre la nación, los departamentos y los municipios productores. Los no productores no entraban. Y la ley 20 del 69 estipuló que el 47.5% de las regalías
liquidadas o pagadas, que repito, la ley 20 estableció que eran del 20%, o sea, el 47.5% del 20 eran para el departamento productor, el 12.5% eran para el municipio productor, ahí sumando el 47.5 más el 12.5 me da el 60, y el otro 40% eran para la nación. Así quedó en la ley 20 del 69. Pero luego cuando vino el decreto ley 2310 del 74, donde López le delega las funciones de administración del subsuelo a la Junta Directiva de Ecopetrol y prohíbe las concesiones, y Ecopetrol asume como modelo el contrato de asociación, ya entonces la nación pasa a recibir el 50% de la producción después de pagadas las regalías. Entonces, si las regalías eran del 20, pues quedaba el 80 para repartir miti entre el concesionario, el contratista o el socio de Ecopetrol, y Ecopetrol, que era la nación. Entonces, Ecopetrol o la nación recibían el 40%, que es el 50 del 80. O sea, la mitad del 80 eran 40. Entonces, los constituyentes de 1991 consideraron de que ya la nación recibía una gran tajada al quedarse con el 40% de la producción de acuerdo al modelo de contrato. Y que por lo cual de las regalías, que eran del 20%, la nación no debería recibir, y que más bien deberían de recibir los puertos. Profe, se le escucha entrecortado. Los otros municipios y departamentos, a raíz de que en la Constitución se contempló dos cosas. Uno, bueno, quién sabe qué será, si será no sé si será a veces, ¿sí? De todas formas, siempre les agradezco que me informen, porque a veces no es que yo hable así, ¿no? Entrecortado. Es el internet, tal vez. Sí, el internet. Pues para hacer una pausa ahí, ¿no? Y no que también, pues, no me reciban ustedes bien el mensaje. Sí, profe, lo Entonces, último que no se entendió porque se le escuchó entrecortado. ahora termino una clase. Oiga, esto, sí, les agradezco cuando me informen, así que no escuchen bien, porque, pues, para hacer una pausa mientras se mejora la señal y ustedes escuchan correctamente. Entonces, compañeros, los constituyentes de 1991, y eso también, al igual que en la propiedad privada del subsuelo, yo me adelanto a estas fechas más recientes para que quede claro el tema y no quede, digamos, así como entrecortado, ¿no? Porque es mejor hilar todo continuo para que quede claro. Entonces, esa repartición de regalías que estableció la ley 120 de 1919 entre departamentos, municipios y nación, obviamente era departamento y municipios productores. Los no productores entraron con la Constitución del 91, repito, porque los constituyentes consideraron que como ya el modelo de concesión había desaparecido y el modelo que estaba vigente hacia 1991 era el contrato de asociación, donde Ecopetrol, que estaba en representación de la nación, ya se quedaba con el 40% de la producción como socio, pues que eso era suficiente para la nación, y que el 20% de regalías que había estipulado la ley 20 del 69, pues debía repartirse era entre los entes territoriales. Y en el artículo 360 de la Constitución quedó que las regalías serían una compensación, y que esa compensación lo deberían de recibir eran los entes territoriales, que son, por un lado, los afectados por la explotación petrolera, ¿sí?
y segundo, lo que establecieron en el artículo 361 es que obviamente los otros entes territoriales también tenían que recibir, porque en el artículo 332 ya había quedado claro que el subsuelo y los recursos naturales eran del Estado, y obviamente el Estado somos todos los colombianos, desde La Guajira hasta Leticia, en el Amazonas, y desde allá de Tumaco o Buenaventura hasta Puerto Carreño, o sea, de punta a punta, en los 4 puntos cardinales, todos los colombianos somos dueños del subsuelo porque todos hacemos parte del Estado. Y la Constitución también tiene un principio en su primer artículo, y es que lógicamente tiene que haber equidad y justicia social. Y equidad es que haya igualdad. Por lo cual, de esa riqueza del subsuelo no se podían beneficiar solo unos pocos y que los demás quedaran viendo un chispero, ¿sí? Entonces la Constitución dijo en su artículo 1360 y 361 que las regalías tenían que ser, repito, para los entes territoriales en general. Y eso es lo que lleva a que el Congreso de la República expida en 1994 la Ley 141. Y con esa Ley 141, entonces, las regalías que se pagaban, que eran del 20%, porque eso ya cambió. Hoy las regalías, la liquidación de las regalías, o lo que las empresas petroleras y mineras le pagan a la nación o al Estado o a los colombianos de regalías, está regido por la Ley 756 del 2002. Así está contemplado y eso está vigente. Que ya es diferente, o sea, esa Ley 756 del 2002 derogó la Ley 20 del 69. Pero sí, lo que quiero decir, del 94, entonces ya se hizo una nueva ley de esa liquidación de regalías, donde la nación ya dejó de participar. Y entonces se mantuvo el 12.5% para los municipios productores como regalías directas, tal como lo venía o estaba contemplado desde la Ley 20 del 69. Y se mantuvo el 47.5% para el departamento productor, también como regalías directas, así como ya venía desde la Ley 20 del 69. Pero pasa el puerto, los puertos pasan a recibir un 8% de regalías, también con adjudicación directa. Eso ya lleva a un 68%. El otro 32% de las regalías pasan a un fondo que se llamó Fondo Nacional de Regalías, ¿sí? Y en ese Fondo Nacional de Regalías es donde entran a Profesor, se participar le escucha los entes entrecortado mucho. territoriales no productores, y eso es lo que se conocen como regalías indirectas. ¿Por qué se conocen? No, pues, ¿será que seguimos mal, compañeros? Porque Sí, se escucha muy si seguimos entrecortado. así, no vale la pena. Por si, espérese, cambio yo aquí la señal. Espérenme, cambio yo a datos a ver cómo nos va. Si sigue así entrecortado, suspendemos, compañeros. ¿Qué hacemos? Realmente pues no vale la pena continuar. Espérense, a ver aquí. ¿Cómo van escuchando? ¿Me confirman, compañeros? ¿Están escuchando bien o sigue entrecortado? Entrecortado, profe. Sí, señor, Por acá entrecortado. también empezó a llover, entonces la señal se pone como maluca, profesor. Entonces, pendiente de eso. No sé por qué hay interferencia la lluvia con el internet, pero a mí me pasa.
No, y le estoy escuchando a ustedes también entrecortado, compañero. Claro que yo, por donde yo estoy, no está lloviendo. Pues hagamos una cosa, si quiere, pues suspendamos ahí. Quiero como dar por concluido esta parte de las regalías y suspendemos ahí. Entonces, para que no quede, porque otra hora ahí con una señal mala no vale la pena. Pero sí lo que quiero dejarles concluido es que las regalías con la ley 141 del 94, pues se crea el Fondo Nacional de Regalías, donde los entes territoriales no productores entran a participar. Eso luego se modifica en cuanto a liquidación de regalías con la ley 756 del 2002, de la cual pues vamos a tratar más adelante en otra clase, y posteriormente con el acto legislativo 05 del 2011 del gobierno de Santos, el Congreso de la República reforma los artículos 360 y 361 de la Constitución, y lo que hace es que centraliza las regalías y a los entes territoriales productores solo les deja el 10% de las regalías que recibían antes. O sea, los entes territoriales productores y puertos, que eran municipios, departamentos, productores y puertos, recibían desde la ley 141 de 1994, recibían el 68% de las regalías y pasaron a recibir el 6.8%. O sea, en otras palabras, el gobierno nacional centralizó el 90% de las regalías directas y acabó con el Fondo Nacional de Regalías, inclusive hasta con el FAED, que es el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, que eran unos ahorros que tenían los entes territoriales productores en el extranjero. De eso les hablaré más adelante. Y eso se conoció como el raponazo de las regalías, que afectó considerablemente la actividad petrolera porque las comunidades de las zonas de influencia empezaron a bloquear a las petroleras y a interferir en las actividades al sentirse huérfanas de las regalías, y eso llevó a que el gobierno nacional y el congresista César Ortiz Zorro, quien asesoró, el año pasado presentaran a consideración del Congreso una reforma nuevamente a los artículos 361 de la Constitución, que también se conoce como Acto Legislativo 05, pero el 2019, donde ya se le sube la participación a los entes territoriales productores, tanto municipios como departamentos, a un 20 o 25%, dependiendo obviamente de las condiciones que hayan, lo cual no se ha reglamentado aún, está en tránsito en el Congreso esa ley reglamentaria, porque un acto legislativo es una reforma constitucional y tiene que reglamentarse mediante una ley, como ocurrió con el acto legislativo 05 del 2011, que se reglamentó mediante la ley 1530 del 2012, al igual que la Constitución de 1991 en sus artículos 360 y 361, que se reglamentó con la ley 141 del 94. Pero de ese tema yo les dedicaré una clase más adelante para hablar solo de regalías. Y entonces, compañeros, si no se ha mejorado la señal y la recepción de la voz por parte de ustedes, damos por terminada la clase hoy. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? ¿O seguimos? ¿Se está escuchando? ¿Aló? ¿Aló, aló? Profe, pues la verdad se le escucha entrecortado aún, pero no sé si sea mi internet. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan los compañeros? O sea, tenemos conectados 18 estudiantes, conmigo 19. Quiero conocer, a ver, por lo menos que haya una mayoría, un consenso. ¿Suspendemos la clase por problemas de comunicación o continuamos? ¿Qué opinan? Pero opinen, porque si no Yo dicen lo nada. escucho bien, revisen ustedes su internet. Por ahora se escucha bien, por ahora se escucha bien. Después de la última intervención que hubo, como mal internet, ha mejorado. ¿Se escucha bien? Por el momento se escucha bien. Pero a veces se corta como mucho las palabras y uno queda como a medias ahí.
Ese es el internet de ustedes, revísenlo, porque yo escucho perfectamente. Yo estoy escuchando entrecortado. Bueno, Pero es que vamos todos no a... tenemos su internet, entonces así está como difícil que tú solo escuches la clase. No, y lo otro es que ustedes han tenido clase todo el día y pues ya una clase como esta de 3 horas es bastante, también yo los entiendo, bastante, muchos deben estar cansados. Yo también estoy en clase desde las 8 de la mañana, que tengo clase de 8 a 10, de 10 a 12, de 2 a 4 y con ustedes de 4 a 7. Ya tengo dormidas las nalgas, las cuales se me están volviendo más planas, más planchetas, ¿sí? Pero bueno, esos son gajes del oficio, como dice. Profe, una pregunta. Sí, compañero. Cuando usted habló sobre pues, que si se tenían evidencias de que se había hecho perforación con taladro antes de, pues, de que se colocara la ley decreto, bueno, eso. Ley Esto, 2069. sí, señor. Entonces, pues, si puede que haya en cierta parte que yo conozca donde se hicieron pues estudios con perforación, pero no se tienen como tal papeles legales, ¿cómo se procede ahí? Bueno, tiene que primero tener las escrituras donde se verifique la propiedad privada del subsuelo. Sí, señor. Eso tiene que tener la propiedad privada del subsuelo. Y segundo, tienen que haber las evidencias. Las evidencias no necesariamente deben ser con papeles. Si usted demuestra que en un sitio hay un pozo perforado, así no sea productor, pero que tenga su cabezal, que haya contrapozo, revestimiento, etcétera. Por ejemplo, hay una zona de aquí de Río Negro, Santander, lo que llaman el Bajo Río Negro, entre San Alberto y Sabana de Torres. Ahí hay un, un área que es una concesión que se llama concesión Fénix, y ahí hay unos pozos La Tigra que fueron perforados por allá en los años 20. Inclusive el primer pozo, La Tigra 1, fue de 1920, o sea, tiene 100 años. Y ahí hay una zona que también tiene propiedad privada del suelo. Lógico, pues no hay documentos de las perforaciones ni nada. Esos pozos los perforó la Colpet, Colombian Petroleum Company, y ahí se dice que eso no se perforó con concesión en esa época, porque las únicas concesiones que hubo hacia 1920 era la de Barco, en Tibú, en Catatumbo, y la de Mares. Y esa área pues queda al norte del río Sogamoso. Ya eso no corresponde a la concesión de Mares, porque la concesión de Mares, si vemos el mapa de la concesión de Mares, aquí está, pues la concesión de Mares iba, como se ve acá, desde el río Magdalena por el occidente hasta el piedemonte de la cordillera oriental, piedemonte oriental de la cordillera, piedemonte occidental de la cordillera oriental, piedemonte de la cordillera oriental, piedemonte occidental. Río Magdalena, repito, y este es el río Opón. Hacia el sur es el río Opón y hacia el norte es el río Sogamoso. Y los pozos La Tigra ya quedaban aquí más al norte, o sea, no estaban en la concesión de Mares, ni tampoco estaban en la concesión Barco, por lo cual esos pozos se perforaron sin concesión, por lo cual no hay documentos oficiales, pero los pozos están ahí. Y hay cabezal de pozos con válvula, o sea, están valvuleados. Eso es una evidencia de que ahí ya había petróleo, porque inclusive en esa zona esos revestimientos pues ya están corroídos 100 años, esos pozos están botando crudo por todos lados, y ahí hay manaderos también. Entonces, se cumple con la ley 20 de 1969 porque hay manaderos, y perdón, porque hay pozos, ¿sí? No por los manaderos, sino porque hay pozos perforados.
que es lo que deja claro la ley 97 del 93, ¿no? La ley 97 dice que la evidencia de la existencia de hidrocarburos es con taladro. Y obvio, esos pozos se perforaron con taladro. Entonces, esas zonas sí hay propiedad privada del petróleo. No solo del subsuelo, sino del petróleo. Lo que sucede es que el área, porque ahí yo conozco el dueño de esa finca, el área es muy pequeña. El área de propiedad privada, que antiguamente, en la época de las colonias, se extendían o se extendieron grandes extensiones de tierra. La zona en la cual hay petróleo y que acobija esa área privada, pues es una esquina, un ángulo, una punta de la propiedad. Hacia la gran parte, digamos un 90% de la extensión de la finca, que es propiedad privada del subsuelo, no hay pozo. Inclusive, uno de los pozos de la Tigra queda en el campo Bonanza, que es de Ecopetrol. Un pozo nomás. Los otros pozos quedan en el área del bloque Fénix, que inclusive es de la empresa Merisur, que yo les digo que es de los hijos de Uribe, ¿entienden? Entonces, esas zonas sí se pueden pelear, como el pedazo que les dije que hay en el Magdalena, cerca al puente Pumarejo, en el departamento de Magdalena, ¿no? Cerca del puente Pumarejo, allá vecino con Barranquilla, pero al lado oriental del río. Ahí supuestamente hay pozos de gas perforados en los años 50 del siglo pasado. Entonces, eso fue antes de la ley 20 del 69. Entonces, tiene que demostrar dos cosas, compañero. Uno, que tienen propiedad privada del subsuelo, ya sea porque el área fue adjudicada antes del estatuto tributario, la ley 106 de 1873, porque así lo estipuló la ley 160 de 1936, o fue adjudicado con cédula real en la época de la colonia, o fue adjudicado también ese baldío titulado bajo la vigencia de la ley 110 de 1912. Si se cumple eso, de propiedad privada del subsuelo, bajo cualquiera de esas tres reglas, y además existen pozos perforados antes del 20 de noviembre de 1969 y que esos pozos hayan sido productores, ¿no? Porque si los pozos salieron secos, bailan. Porque la evidencia de la existencia de los hidrocarburos dice la ley 79 del 93. Esa ley deja claro de que lógicamente tiene que ser con taladro y que se encontró obviamente un yacimiento, como les mostré por acá. ¿Sí? Aquí dice que tiene que haber sido con taladro y que existe el yacimiento descubierto de hidrocarburos. O sea, eso significa que tuvo que haber sido productor, ya sea de petróleo o de gas. O sea, el hecho de que haya un pozo, pero el pozo salió seco, no sirve, porque si salió seco es que no existe el yacimiento. Si tiene alguna familia por ahí con propiedad privada del subsuelo, lo que hay que buscar como evidencia es los pozos perforados y que hayan sido productores. Uy, Es muy profe, difícil. que le está cortando. Sigue, no, y les escucho entrecortado también. Ya, listo, Bueno, listo, bro. Bueno, compañero, entonces dejemos por la clase por hoy terminada ahí. Para efectos, lógicamente, de retomarla la próxima clase, pues la vamos a retomar con la ley 120 de 1919, para que me lo recuerden dentro de 8 días, cuando iniciemos la clase, me recuerdan que vamos aquí en la ley 120 de 1919. ¿Queda claro, compañeros? Señor, es que acá en Florida se soltó palo de agua. Sí, señor. Bueno, compañeros, entonces voy a cerrar la grabación. Voy a cerrar la grabación para... ahora más tarde le subo subo la grabación a YouTube y le envío el enlace ahí por el grupo de WhatsApp. Entonces, compañeros, que tengan
un feliz resto de semana y que se cuide mucho y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, lo mismo. Listo, profe.